seguimos haciendo las conferencias que tratan sobre temas científicos, artísticos, filosóficos, culturales, y en este caso pues nos toca Europa. Europa, que para nosotros como país y para nosotros como europeos pues ha representado tanto, para los españoles concretamente, la posibilidad del desarrollo pleno de nuestras libertades y nuestros derechos y el anclaje definitivo con nuestro entorno, pues de alguna forma empieza en la sociedad civil, y una parte de esa sociedad civil también es la cuestión de la formación y del aprendizaje. Con lo cual, pues con esos objetivos hemos seleccionado la presente conferencia, que como se puede ver va sobre el servicio voluntario europeo, relacionado con la formación y el aprendizaje en Europa. Y en esta ocasión pues contamos con posiblemente uno de los mejores ponentes que podríamos encontrar para la cuestión. Tenemos a un ponente que es licenciado y doctor en Ciencias de la Educación, y que además desarrolla su labor profesional en torno a estas cuestiones, y con lo cual, además de la capacidad que tiene de transmitir los conocimientos, tiene el conocimiento teórico y lo desarrolla en su vertiente práctica desde hace ya mucho tiempo. De hecho, esto es un extracto de la tesis doctoral, con lo cual no solamente tenemos acceso a conocimiento de alta calidad, sino a conocimiento original, o desarrollado de forma original. Por ello, y sin extender mucho más, pues me gustaría que prestáramos atención a continuación a todo lo que tenga que decirnos el ponente, que es Javier Peso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que los viernes cada vez cuesta más aparecer por una conferencia, y una conferencia a lo mejor tan especializada como esta. No voy a repetir mi tesis doctoral. La idea es precisamente que esta conferencia, bueno, dé una idea general de qué es el programa, y también quería hilarlo fundamentalmente con lo que significa para nosotros los masones, porque bueno, yo soy miembro de esta logia, soy maestro masón en esta logia, y bueno, creo que es una buena oportunidad porque hay mucha parte de conocimiento y de aplicación de lo que hacemos en logia en este trabajo también, y en mi trabajo habitual. Normalmente no lo digo, mis alumnos no saben que yo soy masón, ni mis compañeros de trabajo, pero todo el trabajo, fundamentalmente el de metodología de la formación que yo utilizo, pues es un trabajo que también está inspirado en el trabajo masónico. Bueno, de hecho, mi trayectoria en este tipo de trabajo es muy anterior, y un día yo descubrí que estaba haciendo masonería casi sin saberlo, ¿no? Porque hay todas las bases, digamos, tanto teóricas, filosóficas y metodológicas de la educación no formal, tienen un componente muy importante de la masonería y de grandes masones, educadores que han sido los inspiradores de estas técnicas y de estas metodologías, ¿no? Quizás uno de los más evidentes es Baden-Powell, que fue el fundador de los Boy Scouts, del movimiento Scout, no solamente del movimiento Scout, y lógicamente, bueno, hay mucho de masonería en el movimiento Scout, y el movimiento Scout ha inspirado después otros movimientos pedagógicos relacionados con la conexión con la naturaleza y con un sistema de valores que bueno, consideramos que es un sistema de valores con el que podemos construir una sociedad mejor. Y esta es la idea básica de lo que se hace también en algunos de estos programas europeos. Voy a hablar también, voy a poner un poco en contexto sobre otros programas también de educación, educación formal y no formal en Europa, y el impacto que estos van teniendo. Hay una parte de mi tesis que está dedicada a la historia de estos programas, sobre todo a la historia de los programas de educación no formal, porque todo lo que tiene que ver con la educación formal,
refiero a los programas de cooperación en el ámbito universitario, son muy conocidos, el programa Erasmus sobre todo, lo que ha sido el programa Erasmus durante pues, casi 30 años de historia, que tiene el programa Erasmus universitario de cooperación entre las universidades europeas, pero son mucho menos conocidos los programas como el Servicio Voluntario Europeo o el programa Juventud, que ha tenido varias ediciones, Juventud con Europa o la Oficina Franco-Alemana para la Juventud, otros programas que son muy poco conocidos pero que han tenido también un gran impacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, con mi tesis, francamente, lo que quiero hacer es poner en valor todo este trabajo que se ha hecho desde la educación no formal, que además, en mi opinión, e intento también demostrarlo en la tesis, es el que está más cercano a los ideales de la construcción europea. Y bueno, esa conexión entre ideales de la construcción europea, vamos a hablar también de estos símbolos que son símbolos masónicos, pero son símbolos también de la construcción europea, de algunos educadores que han tenido una gran influencia en la construcción de Europa y en la idea de la integración europea. Y bueno, voy a intentar resumir mucho, pero hacer un pequeño repaso de esta conexión entre valores de la construcción europea y lo que nosotros hacemos como pedagogos y como educadores en el marco de estos programas. Bien, a mis alumnos en mis cursos habitualmente... Él está apagado. Ah, pues tienes toda la razón. Parece que viene. Sí, ahora está en verdecito. Bien, siempre hablamos de un punto de partida, ¿no? Porque creo que vivimos en un momento de cierta crisis de la idea de Europa, que cuando hablamos de Europa, ¿de qué estamos hablando? Hay gran parte de la gente joven que ahora mismo está, digamos, muy ajena al proyecto europeo. Hay una reversión hacia los nacionalismos bastante peligrosa. Y todo esto yo creo que está condicionando mucho la forma en la que estamos viendo este proyecto europeo y todos los ideales que inspiraban ese primer momento de la construcción europea. Por tanto, creo que hay que ir a los orígenes para entender realmente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo verdaderamente importante en Europa, ¿no? Y el origen es este. El origen no es ni más ni menos que siglos de guerra, que finalmente el gran símbolo ha sido, y el gran colofón ha sido la Segunda Guerra Mundial, pero han sido siglos de guerra entre naciones y anteriormente reinos en Europa y francamente ha sido una sucesión de genocidios prácticamente que se han ido dando a lo largo de la historia. Por lo tanto, el gran proyecto europeo no es ni más ni menos que un proyecto de paz. Y esa es la idea que debería estar permanentemente en la cabeza de todos los europeos, que estamos construyendo la paz. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es subsidiario. De hecho, el propio proyecto europeo está basado en la puesta en común de los recursos naturales, porque los recursos naturales y la posesión de estos medios de producción fueron realmente el origen de los conflictos. No sé si recordáis la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que Francia y Alemania se estaban disputando Alsacia y Lorena, donde estaban las cuencas de carbón más importantes y de hierro, el Ruhr, y por tanto esa zona era una zona específicamente originaria de conflictos, ¿no? Y claro, hay un proyecto que se lo debemos a un tal Jean Monnet, que decía, bueno, si el origen de los conflictos es la posesión de estos medios de producción, pues vamos a ponerlo en común. Por lo tanto, ahí empieza la construcción, digamos, ya real, efectiva de esta idea de Europa y de esta integración europea en la primera comunidad que se creó, que fue la del carbón y del acero. ¿Por qué se creó la comunidad del carbón y del acero? ¿Por qué empezamos a construir Europa a través de la economía? Porque la economía es un medio también para generar paz.
Y eso es lo que se nos está olvidando, bueno, lo que está absolutamente olvidado. Digo por mi experiencia, yo trabajo en este programa con jóvenes de todos los países europeos y de algunos también de fuera de Europa, y os digo que, bueno, y normalmente el 80-90% son universitarios. Prácticamente esto que os estoy contando, que es como el ABC absoluto que todo el mundo debería tener en su mente permanentemente de qué es Europa, nadie prácticamente lo sabe. Y estoy tratando, yo hago estas preguntas habitualmente a jóvenes, casi algunos, bueno, un 50% ya licenciados, universitarios, con máster, o sea, personas que además están participando directamente en el programa, y pues con todas esas condiciones, ni esos jóvenes, que son auténticos privilegiados de la integración europea porque están recibiendo una subvención para hacer, para hacer un Erasmus o para hacer un servicio voluntario o lo que sea, pues ni ellos siquiera son conscientes de en qué consiste este proyecto de paz de Europa. Y es alucinante y es realmente, yo considero, hasta peligroso. Porque que los estados no se hayan puesto las pilas para explicar esto hace que mucha gente tenga enormes dudas de qué estamos haciendo en esta construcción europea. Y todo queda en los detalles y, sin embargo, la esencia se está perdiendo. Yo creo que es fundamentalmente lo más importante de todo esto. Bien, hay un reconocimiento externo, que es la declaración del Premio Nobel de la Paz por los avances en la construcción de la paz y de la reconciliación y de la democracia en Europa, de la Unión Europea. Bueno, es simplemente una idea de estos reconocimientos externos, ¿no? Bien, un pequeño apéndice. Habitualmente este es un pequeño examen de europeísmo que hago a los voluntarios europeos, a mis alumnos, y entonces, bueno, yo no voy a poner en un brete aquí para preguntando sobre esta cuestión, pero sí quiero hacer esta pequeña conexión con lo que significan los símbolos europeos, porque he introducido en la metodología de mis cursos y en las técnicas de mis cursos el simbolismo, porque precisamente es muy impactante cuando tú entiendes los símbolos. Cada vez que percibes el símbolo te está dando una conexión con su significado más profundo, ¿no? Entonces, la idea de trabajar los símbolos y que conozcan los jóvenes el significado profundo de esos símbolos que los tenemos por todas partes, ¿no? Muchas veces empiezo a decir, bueno, ¿sabéis qué significa el color rojo en las banderas de toda Europa, ¿no? Pues claro, el color rojo era la sangre, porque tú ibas a dar la sangre por tu país, ¿no? Entonces, claro, los símbolos tienen... ¿Por qué la gente moría por su bandera? Porque eso tenía un profundo significado para la gente, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a educar a la sociedad europea en lo que significan nuestros símbolos europeos. Porque si no lo sabemos, cuando vemos la bandera de Europa no estamos viendo realmente lo que esa bandera significa, ¿no? Y yo creo que es muy importante ir educando en el concepto del símbolo como una parte importante de lo que nosotros tenemos que incorporar como acervo común, porque los símbolos son muy importantes para todas las culturas, y todavía no hay una cultura europea generada para verdaderamente entender y asumir qué significa esto. Y es un símbolo, pues básicamente de paz. Bueno, la historia es que se adopta en 1985, bueno, todo el mundo, el 99% dice que son los 12 países originarios. Lo estoy hablando, antes he comentado que mis alumnos son universitarios, la inmensa mayoría, de todos los países de Europa y parte del mundo. De hecho, es muy sorprendente porque la mayoría de los que saben estas cosas son de fuera de la Unión Europea, o sea, los ucranianos, los rusos, los serbios, o sea, están mucho con los turcos. Sí, los turcos también están bastante informados. Pero bueno, o sea, no hay más cultura general sobre qué significa Europa fuera de Europa que dentro de Europa. Es alucinante y penoso al mismo tiempo. Bien. Bueno, pues las 12 estrellas son en sí mismas un símbolo. Para nosotros los masones, pues es un símbolo bastante evidente, pero es que es un símbolo que está arraigado en toda la cultura medio oriental y europea, ¿no? Y claro,
es un símbolo de unidad y de perfección. Me llevaría mucho tiempo a lo mejor explicar todo esto, pero la idea fundamental que quiere representar este símbolo de las 12 estrellas es esa idea. Las estrellas también, hola, muy buenas. Adelante, siéntese donde quiera. Bienvenida. Las estrellas además están en esa posición de círculo, porque el círculo también tiene un simbolismo de algo que es cerrado, de algo que es completo, de algo que es perfecto. Y no digamos las estrellas. Para nosotros los masones, habréis visto, mira, ahí hay una estrella que tiene un fuerte simbolismo también para nosotros, y es un símbolo que como mínimo viene de la escuela pitagórica, y también es un símbolo del amor y de la humanidad. Entonces, imaginaos, bueno, el fondo azul, que también es un fondo que también significa, es un paz, es una idea de la paz. Por lo tanto, ya solamente con la bandera tenemos una serie de significantes importantes que nos están diciendo qué significa la Unión Europea, qué es lo que le queremos transmitir con esta bandera, que no es ni más ni menos que una serie de valores de esa construcción. Bien. El Día de Europa, bueno, lo he explicado brevemente, bueno, el 9 de mayo precisamente ahí es donde se firma esta declaración, que es conocida como la Declaración de Schuman, sobre el proyecto de Jean Monnet, y por eso celebramos el 9 de mayo como Día de Europa. En el 45, bueno, de hecho es una celebración también del armisticio, pero básicamente es el momento en el que se firma realmente este proyecto europeo sobre el proyecto de Jean Monnet. Bien, el himno, bueno, no digamos el himno, no sabemos si Beethoven era masón, pero quien escribió la letra del himno, Robert von Schiller, Robert von Schiller. Siempre le digo que a los alemanes del grupo, si no a los austríacos, siempre les pido que me pronuncien el nombre porque a mí me parece un poco de pronunciar Schiller, más o menos. Bien, ese himno está escrito por este señor masón y habla de la fraternidad universal. Y se ha elegido como himno europeo, por algo también, porque estamos hablando de un proyecto de solidaridad y de fraternidad, ¿no? Una visión, pues, por supuesto, muy idealista. Y ahora vamos a conectar, bueno, justo ahora os voy a comentar también otra de las personas que ha sido más influyente en la masonería, y no solamente la masonería, sino en la educación en Europa, que ha sido Krause. Bueno, termino con esto, y el lema igualmente, es un lema muy simbólico, que es la idea de la unidad en la diversidad. Que no hay un lema más masónico tampoco. La masonería se concibe también como hay digamos, un dicho en masonería que es la unión de lo disperso, ¿no? La masonería, el objetivo de la masonería es unir lo disperso, ¿no? Por lo tanto, esta unión en la diversidad, aprovechando la diversidad, porque la masonería igual, la masonería es muy diversa y realmente lo que busca es enriquecerse de esa diferencia. Por eso se busca, porque dicen, vamos, podemos dar testimonio a los masones habitualmente, pues imaginaos, ¿no? ¿En qué reunión vamos a discutir sobre ética o sobre, bueno, básicamente lo que más discutimos sobre ética, pero sobre filosofía, etcétera? Personas que son ingenieros, periodistas, arquitectos, educadores, o sea, ¿qué foro existe para reunir esa diversidad de personas de diferentes oficios, de diferentes historias vitales, etcétera, ¿no? Bueno, la masonería supone un nexo de unión entre personas muy diversas y con trayectorias y profesiones muy diversas que venimos aquí fundamentalmente para discutir sobre una cuestión de valores y sobre nuestro posicionamiento ético ante la vida, ¿no? Bien, pues unido en la diversidad. Como digo, Europa es muy masónica, vamos. Bien, y toda la construcción europea, de hecho, han participado seguramente, vamos, aparte de los que conocemos, muchos más masones de los que podemos imaginar. Os estaba comentando que
uno de los grandes masones y educadores y filósofos del siglo XIX fue Friedrich, conocemos como Krause, ¿no? Friedrich Krause. Krause tiene una enorme influencia en España, sobre todo prácticamente en toda Europa, en la escuela nueva, pero en España fundamentalmente, porque tuvo una influencia muy importante en Ginés de los Ríos sobre todo, y en la creación de la institución libre de enseñanza. También en Bélgica sobre todo, y esto explica también algunas de las razones por qué puede haber tantos masones en esta construcción europea, porque también inspira la Universidad Libre de Bruselas. La Universidad Libre de Bruselas es una universidad básicamente de una fundación masónica, ¿no? Bien, pues fijaos ya en 1811 cómo Krause explica su idea de la construcción europea. Dice, puede llegar un tiempo, y mediante ellos mismos, es decir, mientras por la voluntad de los propios estados, a una unión superior política, por ejemplo, un estado o reino europeo, en que los estados nacionales sean, aunque libres en su esfera, particulares y subordinados, no definitivos y absolutos como lo son hoy. Imaginaos, o sea, fijaros con qué exactitud ya estaba prediciendo una Unión Europea de estados que conservaran su libertad y al mismo tiempo, pues, por voluntad propia, no por invasión. Imaginaos, en ese momento estamos hablando de época napoleónica y la invasión de Europa por Napoleón, es decir, no por invasión, que había sido hasta entonces, sino por verdadera voluntad libre de los estados, que se creara una unidad, ¿no? Bueno, este es un precedente, hay algunos otros también, Víctor Hugo, hay algunos ideólogos, filósofos del siglo XVIII y XIX que ya tenían un ideal de Europa como tal. Este libro, que es el ideal de la humanidad, también acaba diciendo que Europa es solo un paso, porque en realidad lo que ellos están planteando es la posibilidad de un gobierno universal, de unas verdaderas Naciones Unidas en las que Europa sería un paso, pero en un camino hacia la fraternidad universal. Bien, bueno, el Servicio Voluntario Europeo yo creo que es el programa que más conecta con todo este conjunto de ideales que acabamos de exponer muy brevemente, ¿no? Y bueno, es un programa que ya ha cumplido, ya serían 22 años aproximadamente los que tiene de vigencia. Hace un par de años estuvimos celebrando el 20 aniversario y ahora os voy a explicar algo más sobre el programa, pero básicamente en lo que consiste es que hay organizaciones de voluntariado con proyectos y con programas que aceptan, que se inscriben primero en el programa, presentan lo que se llama una manifestación de interés a las agencias nacionales o a la Comisión Europea directamente, dependiendo de la dimensión que tenga la organización. De alguna manera se les acepta, se inscriben en el programa y a partir de ese momento pueden solicitar ayudas para recibir o para enviar voluntarios a otros países. Las estancias, que suelen ser, puede haber estancias desde 2 semanas a 12 meses, pero la mayoría suelen ser entre 6 y 12 meses. Imaginaros el impacto que puede tener para la vida de un joven ir ya no a una universidad, sino a lo mejor un pequeño pueblo en Noruega o en Finlandia o en Estonia. Estoy hablando de cabezas de historias que conozco. Pues a ayudar en una pequeña comunidad, pues desde quitar la nieve o estar en un colegio de apoyo para los niños o ayudar a viejecitos en una residencia de mayores, ¿no? Bueno, todas estas colaboraciones voluntarias están presentes en el programa. Y claro, es la conexión humana que hay entre el joven voluntario que va muchas veces solo o con muy pocos voluntarios a un pequeño pueblo, a una ciudad pequeña y tal,
no estamos hablando de las grandes universidades, no estamos hablando de los Erasmus aquí que al final terminan hablando, se juntan todos los italianos y se juntan todos los franceses, o a lo sumo se juntan todos y hablan en inglés porque es el idioma más común. Claro, no, queda muy diluido lo que es realmente el objetivo de estos programas, ¿no? Está muy bien, la gente se conoce, hay un impacto importante que ahora también voy a hablar. Yo seguro que me paso, o sea, voy a llegar nada más que a la cuarta parte de lo que quería pensar, pero todo lo que estoy diciendo me parece lo suficientemente importante como para después pasaremos rápidamente y ya está. Perdonadme porque estoy con la garganta fatal. Bueno, lo que quería transmitiros es que precisamente este programa conecta mucho más con esta idea de la integración europea y del conocimiento realmente de las personas y de la cultura, de esa diversidad que es tan importante, ¿no? Y una diversidad que no es homogeneidad, que es el gran peligro también para mí de estos programas más masivos, porque en el fondo se pierde una parte de esa riqueza de cada una de las culturas cuando estamos hablando de grandes grupos, de grandes universidades, hay una cierta homogenización en eso y se pierde el contacto con la cultura local, ¿no? Sin embargo, el Servicio Monetario Europeo permite mucho mejor y más eficientemente ese contacto con la cultura local. Bien, bueno, esto es una imagen que vale más que 1000 palabras de mis alumnos, mis voluntarios, sobre todo voluntarios, bueno, ya veis que no es que haya elegido más fotos de chicas que de chicos porque sean más monas, sino porque es que hay una auténtica avasalladora mayoría de chicas en el programa. Yo siempre les digo que hay realmente, al menos en estas generaciones con las que yo he ido tocando en estos 20 años, porque prácticamente llevo toda la historia del programa, pues he sido responsable casi toda la historia del programa en Andalucía y sigo colaborando con la Agencia Nacional como formador. Pues bueno, pues todas estas generaciones de chicos y chicas que han pasado con nosotros, les decía que las chicas eran mucho más valientes, ¿no? Y que le echaban más coraje, porque si bien los chicos les da igual viajar en grupo, cuando se viaja solo tienen mucho más miedo los chicos que las chicas, porque son menos autónomos. Las chicas suelen ser mucho más autónomas. Entonces es una explicación muy sencilla, pero que es muy real, porque cuando empiezas a escalar un poquito en cuáles son las motivaciones y sobre todo cuáles son los miedos de por qué los chicos y las chicas no viajan, o sea, porque hay menos chicos probablemente en el programa y uno de ellos fundamentalmente cuando escalas en los chicos es que son bastante menos autónomos. El simple hecho de hacerse la comida o lavarse la ropa, cosas como esas que parecen una tontería, pero muchos de ellos tienen grandes defectos en eso. Y después, bueno, las chicas son más arrojadas y, bueno, tienen en general también más voluntad de superación. Y yo creo que eso es una de las, digamos, de los efectos colaterales positivos del machismo que todavía nos impera, ¿no? Las chicas se han hecho mucho más fuertes en esa lucha por el reconocimiento de su valor, ¿no? Bien, veréis también que todo esto son fotos bueno, son de los últimos años, pero llevo muchos años haciendo fotos siempre con la bandera de Europa de fondo, ¿no? Porque este collage lo hice hace 2 años, pero yo ya desde hace 10 venía pensando en esta posibilidad. Y además usamos mucho esta técnica, no sé si tengo alguna imagen ahí, pero utilizamos mucho esta técnica de colocar una fotografía cuando el primer día que llegan a los cursos, son cursos normalmente de una semana y con 25 personas aproximadamente, ¿no? 25 o 30 personas, y para que hagáis una idea, 14 nacionalidades, 16 nacionalidades de medio, o sea que hay prácticamente 2 o 3 personas por nacionalidad como mucho, ¿no? Pues lo que hacemos es que recortamos unas estrellas, hacemos una foto nada más llegar, esta foto, recortamos unas estrellas en la que pegamos las fotos y ellos hacen un pequeño panel creativo en el que simplemente dicen su nombre, hacen una pequeña presentación, cada uno hace una pequeña presentación y después pegamos la foto. Eso ayuda mucho porque cuando alguien se llama Ana o María, pues es muy fácil recordarlo, pero cuando se llama Sencho, pues ¿cómo te acuerdas tú de
¿cómo se llama? Bueno, o Mohammed, o bueno, no digamos ya algunos nombres nórdicos que son espectaculares. Bueno, el caso es que nos ayuda mucho a recordar los nombres, pero además nos da una imagen, lo hacemos sobre un telón azul, entonces eso nos da una imagen ya muy simbólica de lo que queremos representar, como que ellos son los protagonistas de la construcción europea. Entonces esa imagen que queda muy bonita, también visualmente es muy útil, es una técnica de presentación bastante útil, pues al mismo tiempo nos sirve para representar simbólicamente lo que queremos transmitir de ahí, que son protagonistas de la construcción europea. Bueno, con respecto a mi tesis, fundamentalmente es una tesis dedicada a los aprendizajes. Hay muchas dimensiones en el programa, de técnicas, de gestión administrativa, de asesoramiento a organizaciones, del propio servicio voluntario, etc. Pero lo que básicamente yo he estado estudiando son todas las dimensiones que tienen que ver con lo educativo y la adquisición de competencias a través de estos programas. Porque poco a poco han ido derivando también estos programas, se consideran, como os decía, programas educativos, aunque no sean programas estrictamente de los que conocemos como educación formal. Pero la adquisición de competencias en estos programas es mayor, crece, mucho mayor, os diría, y eso es lo que quiero demostrar también con la tesis, que en los programas educativos, o sea, los programas que consideramos de educación formal. En cuanto, por ejemplo, a competencias lingüísticas. Como decía, cuando en las grandes universidades, aunque se supone que se están dando clases de español, pero la gente no practica tanto el castellano cuando está aquí, si está en una gran universidad, porque habitualmente se está juntando con gente de su propio país o de otro país y habla en inglés, porque es el idioma más común de comunicación. Sin embargo, la gente que viene del Servicio Voluntario Europeo, aunque hay menos clases formales de español, sin embargo, aprenden mucho más rápido y mejor, porque están casi permanentemente en contacto con españoles. Bien, aparte de la dimensión más cultural, no solamente lingüística, de lo que significa eso, están viviendo con españoles, trabajando con españoles, hablando con españoles, por lo tanto, están aprendiendo de la cultura española y no solo de la lengua, ¿no? Bueno, esto era más para mi tribunal, ¿no? Para explicar por dónde me iba centrando en cada uno de los temas, pero bueno, hay una parte de estudio que es sobre el ciclo formativo, en lo que yo estoy muy especializado, he sido responsable en la Agencia Nacional Española de esta formación dentro del Servicio Voluntario Europeo y dentro de la Agencia Nacional. Hay unas comisiones, digamos, que coordinamos toda la actividad y programamos toda la actividad en España y bueno, yo he sido responsable de ese área durante un tiempo y hemos estudiado sobre todo estas formaciones a la llegada, que es lo que sigo haciendo porque es lo que más me gusta hacer y me siguen dejando hacerlo mis nuevos jefes también y por tanto, bueno, me siento un absoluto privilegiado porque esas formaciones a la llegada prácticamente son entre los 15 días y el mes de llegar los voluntarios a España. Los reunimos a todos, por grupos de 25 o 30, como os he dicho antes, y es un primer contacto fabuloso tanto con la Agencia Nacional, pero también entre ellos, que muchas veces están, como os digo, algunos muy aislados. Entonces es un grupo perfecto, están en el momento de mayor motivación, todavía no conocen tampoco lo suficiente sobre el programa, por lo cual también están muy interesados en lo que les estamos contando sobre el programa. Le damos muchas técnicas que tienen que ver con la resolución de conflictos, con el aprendizaje intercultural, con el propio aprendizaje del castellano. Entonces, es un recurso que no tiene tampoco la educación formal, pues la gente que viene aquí a hacer un curso universitario va a su curso prácticamente y ya está. Y aquí, sin embargo, le damos un baño de formación que tiene que ver con todos los aspectos de la vida cotidiana y de su trabajo, o su prestación, digamos, voluntaria, ¿no? Todo lo que son desde los propios principios de lo que significa el voluntariado, cómo funciona la Agencia Nacional, a quién tendrían que acudir en caso de tener algún tipo de conflicto, etcétera, etcétera. ¿Me podrías avisar cuando hemos empezado el cuarto? ¿Qué necesitas? ¿Que te avise cuándo? Pues no sé, que como es el cuarto, bueno, tenemos media horita, ¿no? Es que nos planteamos más o menos que dure una hora la
Vamos por la mitad, nada más. Bien, bueno, hay otra parte del trabajo que es una investigación que no estaba hecha, aunque os parezca mentira. No tenemos prácticamente datos personales de los voluntarios, salvo a través de las organizaciones, es decir, las agencias nacionales, los que nos dedicamos a la gestión del programa. No tenemos muchos datos personales de los voluntarios porque este programa no tiene requisitos, o sea, no